La repetición de desapariciones de migrantes en la misma zona de Tamaulipas apunta a un modus operandi de las redes de trata. A pesar de eso, la Fiscalía General de la República rechazó hoy aceptar a traer el caso como pedía la justicia local de Tamaulipas. ¿Por qué? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos, información del caso para arrancar acá en el foro con nuestro tema de hoy. Y todo tipo de cosas. Y la verdad que si le tocara a uno pues caer en manos de personas así, yo creo que lo que seguro le espera es la muerte. La Fiscalía General de la República rechazó una petición de la Fiscalía de Tamaulipas para atraer el caso del plagio de 22 migrantes por un comando armado en la carretera San Fernando-Reynosa. El secuestro ocurrió el 7 de marzo, aunque las autoridades de Tamaulipas lo mantuvieron en secreto 4 días. El plagio se realizó en la misma zona donde en 2010 fueron ejecutados 72 migrantes centroamericanos por el crimen organizado y donde también, apenas el mes pasado, otros 25 migrantes fueron secuestrados según Gobernación. La repetición de casos en la zona apunta a un modus operandi relacionado con la trata de personas sobre el que la propia Secretaría de Gobernación ha señalado a agentes del Instituto Nacional de Migración por extorsión. Posiciones. 1. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que la investigación se realiza en el ámbito local y participan diversas instituciones. Además dijo que se tiene la lista completa de las personas que iban en el autobús, los nombres de las personas que bajaron y en coordinación con los servicios de inteligencia de otros países se verifica si hay denuncias por desapariciones. 2. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denunció que el Instituto Nacional de Migración era una de las instituciones que estaban más penetradas por la corrupción, por lo que se está renovando prácticamente a todo el personal y se está presentando ya algunas denuncias penales de agentes migratorios que extorsionaban a las personas que intentaban ingresar al país. 3. Al respecto, el presidente López Obrador insistió que el gobierno se contaminó por completo de prácticas de corrupción y se está limpiando. Llevará tiempo, pero van a acabar con la corrupción. 4. El director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, acusó al Instituto Nacional de Migración de ser cómplice del secuestro de 22 personas en Tamaulipas. Dijo haber recibido testimonios de que en el retén conocido como el 30, el Instituto Nacional de Migración les pide a los migrantes una clave que es entregada por los coyotes o por otras autoridades. Un caso vuelve a sacudir la conciencia del país y es la noticia de hace unos días sobre la desaparición, otra vez de manera misteriosa, casi fantasmal, de un autobús con más de una veintena de migrantes allá en Tamaulipas. Pero lo importante, en el mismo lugar, la misma zona donde en 2010 se dio el horrible crimen de San Fernando, también de migrantes a cargo del crimen organizado. Y como ya había denunciado la propia autoridad el mes pasado, otra vez desapariciones de migrantes, con lo cual parece que se configura un modus operandi que apunta desde luego a la trata de personas. Pero vamos a preguntárselo, vamos a preguntarle su opinión y vamos a analizar el tema aquí con Fausto Lugo, ex titular de Protección Civil de la Ciudad de México y también fue el director general del centro del C4 de esta. Así es, Pepe, de esta Ciudad de México. Muchas gracias por venir. Con todo gusto. Un placer tenerte por acá. Además les adelantamos que va a estar visitándonos, que va a estar acompañándonos las ocasiones que sean permanentemente. Necesarias. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Órdenes, Pepe. Y me da muchísimo gusto que también nos acompañe Irma Garrido, que además traes un montón de información directa de lo que ha estado sucediendo, de las caravanas desde Centroamérica y por supuesto el trasiego hasta México. Pero me gustaría entrar un poco con la primera afirmación que planteé.
y es, a ver, desde 2010 ya tenemos 3 casos que parecen seguir un mismo modus operandi. Sí podemos llegar a afirmar ya esto en términos, digamos, por lo menos de hipótesis. Mira, Pepe, yo creo que son 3 casos que se conocen, que posiblemente hay más documentación para poder confirmar que existe un modus operandi muy similar. Creo que hay más casos, pero obviamente no hay información suficiente. Hay demasiados desaparecidos en el país. Muchos de ellos obviamente han sido reportados, algunos otros se desconoce totalmente el paradero, incluso en donde pudieran haber sido en tránsito o en algunas de las zonas que sobre todo en la parte norte, que es en donde está la zona más peligrosa, pues los mismos migrantes lo han reconocido, lo han identificado. Por eso, a partir de finales del año pasado, se empezaron a mover caravanas de migrantes para precisamente combatir ese peligro. A ver, y eso es lo que me llama la atención, Irma. A ver, las caravanas justo eran una respuesta frente a la inseguridad, hasta donde uno puede ver, pero tú nos corriges. Pero estamos viendo en el caso de Tamaulipas que nuevamente eso no sirvió de nada en términos de proveer los mejores marcos de seguridad para los migrantes. Así es. Las caravanas, efectivamente, el proceso es de crear caravanas para protegerse cuando vienen en masa. Sí ha habido muchas desapariciones de pequeños grupos, no solamente en estas caravanas que fueron en octubre y enero, sino desde previo a estas ha habido muchas desapariciones. Por eso es que algunas organizaciones han tomado de alguna manera el proceso de las caravanas. Sin embargo, hay muchos rumores y mucha información fluyendo de que pareciera ser que algunos de estos grupos, pues contrario a proteger los derechos humanos de los migrantes, pareciera ser que ellos mismos los impulsaron hacia los sitios más peligrosos. ¿Estos grupos? Es grupos, o sea, los que organizaciones de la sociedad civil. Los que están tripulando los... De alguna manera los organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de alguien Sin que fronteras. ya, Pueblos Sin Fronteras, de quien ya ha hablado Olga Sánchez Cordero, de quien ya ha hablado el padre Solalinde. Yo discutí muy fuerte con ellos desde el principio, desde que trajeron la caravana en octubre. Y bueno, se me hizo correcto que los llevaran a Tijuana porque efectivamente esa frontera es mucho más segura. Yo platiqué con asesores de Cabeza de Vaca ahora en enero y les pregunté que si ellos podían garantizar de alguna forma la seguridad si la gente iba hacia Tamaulipas. Y claro, me dijeron, Irma, no. O sea, tú sabes que toda esta frontera que tenemos con San Luis Potosí, Veracruz, Monterrey, o sea, es peligrosísima. Es tierra de nadie. O sea, el Estado no tiene ahí no garantiza control. La seguridad. O sea, no garantiza la seguridad ni para los mexicanos, pues mucho menos para los migrantes. Es que el tema, Pepe, es muy complejo. Así es. Está involucrado demasiado el crimen organizado en ese territorio. Domina mucha parte de ese territorio precisamente el crimen, y es ahí a donde están expuestos los que pasan, no solo los migrantes, cualquier ciudadano que transite en esa vía corre alto peligro. Pero fíjate nomás qué rompecabezas o qué laberinto. Irma acaba de señalar a Sin Fronteras, grupo de la sociedad civil que en efecto ha encabezado algunas de las caravanas. La Secretaría de Gobernación ya previamente había hecho también algún tipo de señalamiento. Y a su vez, los de Pueblos Sin Fronteras dicen, la bronca es el Instituto Nacional de Migración, que está lleno de corrupción, y los acusa de ser los que están coludidos con el crimen organizado en redes de extorsión y de trata. Mira, Pepe, un poco, ayúdanos es sumamente complejo, no es una sola línea. Exacto. Existen demasiados jugadores que están en ese territorio y que indudablemente están participando tanto en las acciones de prevención como siendo partícipes de la delincuencia organizada. Y estamos hablando de estructuras de gobierno, llámese estructuras locales, estructuras nacionales, que tal vez el señor presidente todavía no ha llegado a tocar esas bases para ser limpia. También hay que darle cierto tiempo de margen al gobierno federal. ¿Pero a qué te referirías sobre todo al Instituto Nacional de Migración? Mira, no nos hagamos. Por las fronteras pasa de todo. Así es. Y no es porque no quieran tener equipo especializado para poder hacer conocimiento de qué está pasando en la frontera. Entonces, seguramente sí hay gente involucrada, seguramente hay toda una cadena de mandos involucrados en todo este tipo de situaciones, y si además hay esto que menciona, pues obviamente ya estás en un caldo perfecto
para que eso siga Pero fíjate, funcionando. ahí me preocupa, y voy con el tema de la declaración en la mañanera de hoy, Irma, y es, a pesar de, como señala Fausto, está un montón de cadenas de mando y gentes involucradas, hoy secretario de Seguridad Pública dice, Alfonso Durazo, dice que la Fiscalía General de la República rechazó la petición de la justicia local de Tamaulipas, el Ministerio Público de Tamaulipas, de atraer el caso a la Federación. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Tenía que haberlo traído? Tenía que haberlo traído. Una cosa es que en el ámbito local el gobierno de Tamaulipas se hiciera responsable por el tránsito de estas personas en su estado. Sin embargo, el artículo 1 de la Constitución lo señala clarísimo. Es la Federación la que debe de garantizar la protección y la seguridad de los migrantes, de cualquier persona, pero sobre todo también de los extranjeros que ingresan a nuestro país. Incluso por encima de las soberanías. Por encima estatales. de los tratados internacionales con ONU sobre migración, del pacto migratorio, por encima de todo esto está el artículo 1 de la Constitución que señala clarísimo que es la Federación quien debe de brindarles protección. A mí, si bien es cierto, Gertz Manero es alguien a quien yo quiero y respeto muchísimo y él lo sabe, pues no se me hace correcto también porque finalmente el programa de entregar las 15,000 visas humanitarias es de carácter federal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la responsabilidad sí recae en el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué razón? ¿Y qué es lo que yo vi cuando yo asistí a Tapachula? No existió un protocolo de recepción después de la entrega de la visa humanitaria. Debería de haber existido un protocolo de atención. Tú y yo sabemos que estos protocolos son, en el tema de seguridad, que es algo que hemos manejado nosotros, sabemos que estos protocolos son críticos. Exactamente. Entonces, no existía un proyecto, o sea, les estaban dando su tarjeta de visa humanitaria y les decían, salte y ya puedes transitar en el país. Esta gente viene muerta de hambre. Como si fuera una visa normal. Sí, o sea, entra de turista a México. Entra de turista a México. Pase de visita al país. Yo estoy completamente de acuerdo que la entrega de las 15,000 visas humanitarias son un parteaguas en el tema migratorio en México y en América Latina. O sea, es un antes y un después. Podemos reconocer al gobierno con ese tema. Sin embargo, y le aplaudo y además se lo agradezco a López Obrador que haya hecho esto, sin embargo, yo sí discutí mucho con algunas autoridades de carácter federal, básicamente con Alejandro Encinas, de que no existía un protocolo de atención para ellos después del ingresar a México. Y esta falta de protocolo de atención, yo le decía, incluso lo declaré en Tapachula en una conferencia que di con los empresarios, que se debería de haber creado un albergue de recepción en donde pusieran mesas de todos los estados. Yo, por ejemplo, personalmente, ya había hablado con gente de Jalisco, de gente cercana a Enrique Alfaro, había hablado con gente de Michoacán, había hablado con gente de Tamaulipas, para lograr que la gente que fuera ingresando se fueran a esos estados y querían trabajar en los estados en los que ellos decidieran vivir, ¿no? Y trabajar en ellos. Yo no vi unas mesas de recepción. Sí, efectivamente estaban los servidores de la nación, sí estaban ahí en las instalaciones de migración, sí les estaban ofertando trabajo, pero después los dejaban irse solos completamente. ¿Qué sucede? Falta de protocolo. Totalmente. Déjenme hacer un corte rapidísimo y regreso un poco con este. Hay dos puntos que me interesan sobre la mesa, la parte del protocolo, pero también Irma dice, no fue correcto que no atrajera la Fiscalía. Y ahí yo te voy a preguntar, ¿hasta dónde experiencias como por ejemplo las de Iguala, que en el que la justicia local contamina, exacto, hace que la Federación diga, ay, nanita, ni le metas la mano a eso porque te vas a quemar? Viendo el caso lamentable, nuevamente la desaparición de migrantes en la misma zona donde ya se ha producido otras veces, allá en Tamaulipas, y nos quedamos con la pregunta. Fausto Lugo, ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México y además director general en su momento del C4. A ver, fíjate qué complicado. Por un lado pareciera que el gobierno, la Fiscalía General dice, yo no atraigo el caso, que se quede en Tamaulipas. Que se quede en el ámbito local. Irma decía, eso es un error. Es un error. Pero al mismo tiempo, si lo dejas ahí con las condiciones, digamos, o los señalamientos de connivencia entre crimen. Históricamente, gran parte del problema que ha venido creciendo en el país ha sido por esas autoridades locales que están totalmente vinculadas. No necesariamente totalmente siempre a tema de narcotráfico, hay trata, hay todo tipo de delitos, extorsión, en los cuales hay secuestro. Una vinculación. Haberlo dejado en manos locales, pues obviamente genera ese marco de referencia en los cuales van a pasar cosas
que no necesariamente tenían que pasar. En una de ellas, pues desaparecen pruebas, desaparecen evidencia y después es muy difícil recuperar. Sí, claro, vive la impunidad. Si lo que estamos tratando es de buscar un país donde no exista la impunidad, o sea, pues, que coincidirías con Irma, es un error de la Fiscalía. Totalmente. No, o sea, tendría que haber tenido más valor y jugársela. En estricto sentido, aunque los contamine o tengan ese riesgo. Es más allá de eso, Pepe. Estamos hablando de que la Federación debe de acreditar la inteligencia. Estamos hablando de que vamos a cambiar el modelo y el modelo se basa en inteligencia. Y es muy difícil que un país con su inteligencia, con Estado federal, pues tenga menos capacidad que un gobierno local. La trazabilidad de dónde estuvieron, cómo fueron, cómo fue todo el paso en el país, pues eso lo trae la nación, lo trae el gobierno federal, lo trae la fiscalía. Sí, porque entonces además sería muy ridículo nada más pensar que por este asunto que solo sucede en este momento, pues ya lo dejo ahí local. Sí, porque son en todo caso consideraciones políticas, porque al mismo tiempo, como bien señalas, la parte de inteligencia está en el federal. Incluso hoy Durazo en la mañana dijo, y tenemos la lista nombre por nombre de todos los que iban en ese autobús. Me imagino que no es poca cosa, ¿eh? Pues que los encuentren, si ya tienen... A ver, Dima, ¿cómo puedes hacer? Ya sabes que, como dicen ellos, el instituto está intensamente cooptado por la corrupción. Tienes el nombre de los desaparecidos, sabes de los problemas de la justicia local y luego... Es ahí donde está lo erróneo. Primero, Migración, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de brindarle protección a todo extranjero, no solamente a las caravanas, a todo extranjero en el país, debió de haberles brindado esta protección desde un principio. Segundo, o sea, parte del protocolo que no hay. Aparte del protocolo, exactamente. Ajá. Mira, por ejemplo, el Pacto Mundial sobre Migración trae los 23 puntos, pero los 5 objetivos principales del pacto que se firmó en Marrakech, ahora en diciembre, son medidas contra la trata. Al que fue Marcelo Ebrard. Acuérdate que de este pacto migratorio de Marrakech se desprende el Plan de Desarrollo Integral para Migración para Centroamérica y el sur de México. Pero bueno, en lo que se firma en el pacto migratorio en Marrakech, los 5 objetivos principales de ese pacto son medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción y reconocimiento de sus derechos irregulares. Esto no se les brindó. Finalmente firman el pacto migratorio, permiten que entren en enero con las 15,000 visas, pero no cumplen ni con el artículo 1 de la Constitución ni con el pacto migratorio que se firma en Marrakech. Y esto es gobierno federal. O sea, a ver, ¿eso se llama hacer algo para la foto? Eso se llama haber cumplido nada más con el pase de entrada al país. Y haber evitado... Pero obviamente todo el marco legal para el respeto a los derechos humanos y en específico al tema de migrantes. Por ejemplo, la Ciudad de México, en la nueva Constitución de la Ciudad de México está marcadísimo que toda la ciudad, el gobierno de la ciudad debe ser responsable de la seguridad de los migrantes durante su instancia, ya sea permanente o en tránsito de la Ciudad de México, y está clarísimo la Constitución, pero si está reflejado en el artículo 1, pues obviamente vamos de la mano, como decíamos siempre, tanto gobierno federal como gobierno local, es responsabilidad de los dos. Totalmente. Entonces, en la ausencia de haber dejado a nadie, bueno, pues hay una responsabilidad del gobierno local y hay una responsabilidad del gobierno federal. Pero fíjate qué interesante, a ver, sí puedes decir, este gobierno, en el caso de las 15,000 visas, logró, digamos, separarse de esas imágenes del gobierno todavía de Peña Nieto, de los migrantes que se lanzan y tratan de penetrar la frontera de manera violenta. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Pues, a ver, es mucho mejor lo que hizo este gobierno. Encausó. Sin duda. Encausó la entrada. Pero sigue el tema. Para que le quede claro al auditorio, después de eso, digamos que se desentendió. Totalmente. Eso es lo que están diciendo. Totalmente. O sea, después de eso, a ver, para donde vayan, que les vaya muy bien, saludos. Así es. Y no se les brindó no solamente esta protección, sino tampoco se les brindó cuestiones de carácter humanitaria, o sea, atención humanitaria. Incluso en algunos de los municipios y de los estados por los que ellos han ido transitando, se les prohibió a las personas, a los negocios y a los comerciantes que se les brindara apoyo humanitario. O sea, siguieron caminando muchos, incluso ahorita más o menos hay alrededor de ya 3,800 en Mexicali, hay como 1,000 y fracción en Tijuana, porque finalmente el objetivo de la mayoría de ellos, si bien es cierto muchos dijeron, tenemos la visa humanitaria en México, vamos a trabajar unos meses en México, pero nuestro objetivo es Estados Unidos.
¿Y por qué razón? Porque, bueno, evidentemente tampoco están tan mal informados, no se lo crean. Ellos saben perfectamente que este intervencionismo de Estados Unidos en Centroamérica es lo que ha generado el empobrecimiento de sus poblaciones, el empobrecimiento de su país, esta situación de corrupción tremenda que está por las transnacionales y que finalmente son impulsados por esta política internacional económica de globalización, pues es lo que está generando el empobrecimiento de sus zonas. Entonces ellos saben perfecto que llegar a Estados Unidos es como una parte de una lucha social para ellos. Estamos ahora aquí en el país que nos ha empobrecido, y es un tema mucho más amplio, mucho más complejo, claro. Ya es una política migratoria de nuestra nación, cómo vamos a tratar a los migrantes que entran a nuestro país, así como vamos a recibir a los que nos manden de otros lados. Pero estamos hablando de allá. Ahorita también el presidente de la República hablaba de un pacto precisamente para impulsar Centroamérica, en donde se mejoren las condiciones. Al menos la zona norte, hablando de la zona sur de nuestro país. La zona norte de Centroamérica. La zona norte de Centroamérica, sí. Principalmente ahí, precisamente en alianza con Estados Unidos, para inyectar capital y obviamente que existan inversiones y se desarrolle. Sin duda es sensato, sin duda es lo ideal para evitar que todo este flujo migratorio se dé. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Mientras eso sucede, hay que seguir atendiendo estos temas que son de ahora y que son de ya, y que se tienen que establecer los protocolos de seguridad para los tránsitos y obviamente estar bien consciente desde que entra una persona hasta que sale. ¿Quién tendría que tener ya estos protocolos de seguridad? ¿Seguridad pública? Pues los gobiernos estatales, es una responsabilidad federal, de todos. Es una responsabilidad de todos. El Instituto Nacional de Migración. Hay varios entes de gobierno que participan. Migración, sin duda. Policía Federal, sin duda. Derechos humanos. Las diferentes comisiones de derechos humanos deben de estar más activamente involucradas, porque en las primeras caravanas que se dieron, muchas comisiones se hicieron para atrás. Algunas sí empezaron obviamente a preocuparse por la violación de derechos humanos, pero algunas se hicieron como que no existían. Estatales. Estatales, sí. Entonces hay que tomar en serio el tema y hay que en serio resolver la política migratoria de los que están transitando en nuestro país. ¿Y cómo está impulsando eso? Voy a tener que hacer un corte progreso contigo, Oliver. Desde la sociedad civil, ¿cómo están impulsando tratar, digamos, de reclamar la asunción de responsabilidades o señalar la ausencia de ellas con resultados tan desastrosos como los que estamos viendo en Tamaulipas? Tamaulipas de migrantes, 2 en lo que va de este año, una en febrero y otra reciente hace unos días, el fin de semana pasado en esa zona, en la zona de San Fernando. Me quedé contigo, Irma, desde la sociedad civil. ¿Qué están pidiendo? ¿Cómo subsanar la falta de responsabilidades? ¿Cómo obligar a que se asuman? Porque lo que se ha puesto sobre la mesa, decía Fausto, es se cumple, la autoridad cumple con la responsabilidad de recibirlos, pero luego los deja al garete. Así es. Hemos tenido reuniones con Médicos Sin Fronteras, hemos tenido reuniones con Save the Children, hemos tenido reuniones con diferentes, con periodistas sin fronteras que están viendo también el tema migrante, Federico Campbell, todas estas gentes. Y bueno, lo que estamos nosotros haciendo es tratar de hacer como comunicados. Por supuesto, pues muy desafortunadamente lo voy a decir, nos han borrado de un plumazo las organizaciones de la sociedad civil en este país. Sin embargo, vemos unas que trabajamos con recursos propios y con honestidad y sí por una visión de derechos humanos estrictamente. Entonces, sí se nos hace muy grave que incluso en estos días hemos estado tratando de generar una reunión con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de la cual no he tenido aún respuesta, pues para poderle plantear toda esta situación, de que efectivamente sí hay una desatención. A lo mejor ella puede decir una cosa o puede declarar una cosa públicamente, pero del dicho al hecho están pasando cosas muy diferentes. O sea, lo que está sucediendo realmente ya se reflejó, lo estuvimos diciendo, lo estuvimos señalando, lo estuvimos advirtiendo. Yo personalmente me reuní con gente cercana a Olga Sánchez Cordero, le comenté todas las inquietudes y me dijeron: te vamos a llamar, es importante que la secretaria sepa, y sin embargo no he tenido respuesta hasta el día de hoy. Se me hace muy grave porque estamos hablando no de cifras sino de seres humanos. Sí, claro. Bueno, estamos hablando... Simplemente ya tenemos ahí 47, ¿no? Y estamos hablando de niños, de bebés, de mujeres,
Y pues sí, de hombres. Ahora, que sí que ellos vinieron por su propia voluntad, sí, pero vinieron por su propia voluntad porque la situación en sus países es de carácter muy grave pero y delicado. aunque hayan sido de su propia voluntad, eso no te incrimina para que esto, el desenlace sea la fosa, el secuestro o la desaparición. Es que justamente vienen, por eso se pone en un tema de emergencia, porque ellos no tienen las condiciones en su país, emergencia humanitaria. Por eso se le da ese tratamiento, para que precisamente se den las condiciones para que al menos en nuestro país no estén volviendo a sufrir lo que es de donde están queriendo salir. Se critica mucho, hay población que está ahí partida, y por qué vamos a apoyar a los extranjeros. Bueno, lo vimos si a veces en Tijuana, hace falta aquí localmente también. muchas cosas, ¿no? Bueno, este es un tema que rebasa, ¿no? Es tratarnos todos como seres humanos. Si vamos al tema de derechos humanos como seres humanos, pues entonces todos debemos de tener las mismas condiciones, no importando que seas centroamericano o seas mexicano. Ahora, tú tienes la perspectiva y la experiencia desde la autoridad. Sí. A ver, ¿cuáles son, digamos, los primeros retos para cumplir con su responsabilidad? Ahorita el reto más tiene desde la propia autoridad. Lo más importante es desarrollar un protocolo de acompañamiento en donde esté involucrada la sociedad organizada. ¿Por qué es importante? Porque ellos siempre tienen un objetivo diferente, que es totalmente centrado en derechos humanos. Sí, pero a veces la autoridad nada más mide su capacidad de reacción. Entonces, por eso es necesario que estén involucrados todos en desarrollar ese protocolo de acompañamiento, protocolo de seguridad. Pero fíjate qué difícil. Tenemos historias como las que nos cuenta Irma desde Reactiva Tijuana. Tenemos declaraciones como la secretaria de Gobernación, que ya ha señalado al grupo de Sin Frontera, como los que organizaron, promovieron y trajeron a las caravanas. A ver, ¿tú con quién te sientas? Pepe, ¿Tú con quién te sientas? Con todos. Y el protocolo debe de dar cobertura a todos y debe de garantizar la seguridad para los migrantes. Así es. Independientemente de quién esté en ese juego de ajedrez. O sea, aunque haya señalamientos... Aunque haya. Justamente de eso se trata. No, pero entonces peor, porque entonces desde Gobernación no tenía que haber hecho ese señalamiento, ¿o sí? Salvo que tengas ya una prueba clara y decir, yo acuso a... Yo creo que tienen pruebas. ¿Y por qué no la sacan? Yo creo que tienen pruebas, sí tienen pruebas, yo casi lo pudiera asegurar. Por algo Olga lo declaró en Washington, por algo Solalinde lo declaró el año pasado, por algo yo los denuncié penalmente por tentativa de secuestro. Y bueno, si intentan secuestrar a una que está haciendo un trabajo coordinado para que la gente se registre y recibes amenazas de esta organización, pues dices, oye, entonces ¿esta organización es de derechos humanos o no? Independientemente de eso, yo creo que sí se debe de revisar quiénes son los que traen a las caravanas, cómo es que traen las caravanas y cuál es el objetivo de las caravanas. A ver, ¿eso podría ser parte del protocolo? Es parte de... ¿Sí? Así es ver totalmente. El origen, cómo están saliendo y cómo se están uniendo desde Centroamérica. O sea, una cosa es dar un permiso humanitario y otra es decir, y no me tienes que decir nada, ni tengo que cumplir ninguna clase, digamos, de procedimientos. Es parte Sería absurdo. de compartir la inteligencia con otras naciones. Así es. Okay. Y debemos de estar en ese sentido. No podemos mantenernos al margen. Incluso si hay gente que viene desde Centroamérica o incluso de Estados Unidos, porque también entra gente de Estados Unidos que no necesariamente es gente bienvenida, porque no hemos revisado totalmente sus antecedentes. A ver, perdón por ser irónico, pero si no tienes estos protocolos tampoco puedes esperar que el acompañamiento sea ni inteligente ni se genere la inteligencia para compartirlo con nadie. Es que hay perdón por la ironía, pero sin duda no sé cómo veas tú, Fausto. Es que todo se tiene que ir haciendo poco a poco, pero sí sentarse en la mesa y decir quiénes son los responsables de qué, para que también a los ciudadanos les quede claro. Porque los ciudadanos son muy participativos, sí, pero hay que decirle dónde y cómo. Es que si no, hasta puedes crear ahí confusiones. ¿Por qué? ¿Por qué te denunciaste a los de... Bueno, porque estando yo en Chiapas, recibí algunas amenazas de sus dirigentes principales por haber asistido a ayudar a que la gente... ¿Cuál fue mi función, básicamente? Hablando con una persona de gobierno federal, omito decir el nombre porque si no, luego ahorita está enojado por una declaración que hice en Chiapas y lo va a negar, pero sí, denuncié en Chiapas la falta de protocolo. Yo me aboqué a decirle a la gente que tenían que registrarse y sacar su visa humanitaria para entrar de manera ordenada, legalmente a México y mantener esta ley que se debe migratoria mantener, ¿no?
En el momento en el que yo platicaba con la gente, por supuesto, ellos me decían, oiga, va a haber caravanas, es que mire, la misma gente de Honduras te lo comenta, o la misma gente de Centroamérica te lo comentaba, y por supuesto mi respuesta era, de ninguna manera. Ustedes no se van a subir a ningún camión de particulares ni de desconocidos. Es el Instituto Nacional de Migración y Grupo Beta quienes les deben de brindar y garantizar la seguridad hasta el tránsito donde ustedes quieran llegar. Esa fue mi queja en Chiapas, de que no existía este acompañamiento del Grupo Beta, no existía este acompañamiento de migración. Y estamos en un tema mucho más complejo, porque tampoco había recursos. Sí, claro. Entonces, pues sí, está bien claro, que sea la autoridad la que tenga que resguardar, pero si no hay un presupuesto destinado para que la autoridad, por ejemplo, rente autobuses. Tú recuérdamelo, a ver, ¿a ti te tocó aquí en la Ciudad de México? ¿Tampoco tenías recursos? Aquí se hizo... ¿O tenías, o había una previsión obligación constitucional que es ineludible. Pero la Ciudad de México tiene recursos, obviamente siempre van a estar peleados los recursos en cualquier ciudad. Siempre son limitados, claro. Pero se destinaron algunos recursos para atender ese tema migrante y obviamente atender el tema de derechos humanos. Pero ya hablando, por ejemplo, de, 50 autobuses, rentarlos de frontera a frontera, pues eso cuesta un dinero. Sí, claro. Y si no tienes el presupuesto, pues sí tienes intenciones, pero no tienes presupuesto. Sin embargo, la mayoría de ellos, o casi todos, no solicitaban camiones. Ellos decían nada más, déjenos irnos en caravana. Sí y no. Y sin embargo, a mí me decían, Irma, no los dejes ir en caravana porque si se van en caravana eso es ilegal. Nosotros tuvimos de los dos. Tuvimos gente que decían, sí, queremos un autobús, y otra gente que nos tenían decía, conchudos que decían, yo quiero si querían caminar y quiero andar y quiero que nadie me siga. Porque se sentían vigilados si se subían en un autobús de la autoridad. O si... ¿Cómo está la política y los presupuestos para recibir a los que vienen de regreso, los que están deportando a Estados Unidos y las caravanas que siguen llegando y que, como vimos, encuentran destinos fatales como la desaparición en Tamaulipas? Estamos hablando con el ex titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, y me quedé contigo, Irma Garrido, activista dedicada a cuestiones de migración de Activa Tijuana. Dime, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando con la política de migración y si hay los recursos, uno, para recibir a los que vienen y dos, para seguir enfrentando el tema de las caravanas? Recursos siempre han existido en el gobierno, siempre ha habido recursos. Lo que pasa es que, lo digo y como lo dije hace 3 años en la conferencia que di en Gobernación, hay muchos desvíos de recursos. La corrupción y la impunidad no permiten que los recursos que existen, de muchos programas que existen de carácter municipal, estatal y federal, no lleguen a donde tienen que llegar. Pero me están diciendo, el Instituto Nacional de Migración, lo dijo López Obrador hoy en la mañana en su mañanera, lo ha dicho la Secretaría de Gobernación, todos dicen, está plagado de corrupción, es de los lugares donde está más extendido, y luego... Pues hay que hacer una limpia. Y luego, hay que hacer una limpia. Eso dicen, ya estábamos limpiando y están saliendo. El delegado del Instituto Nacional en Reynosa fue removido la semana pasada. Es que migración es un tema. Trata de personas es otro tema que pasa por migración también. Todo el tema clandestino, todo el tema de piratería, que también pasa por fronteras. Entonces, pues es tiempo de meterle mano ahí. Es tiempo de hacer otro tipo de política migratoria. Pues sí, pero lo que estás viendo es que quien saca la mano es el federal. Me está diciendo yo no voy. No, yo sí creo que están tratando de establecer las líneas de operación y obviamente dar golpes contundentes, porque sí es un batidero lo que hay en migración y en nuestras aduanas. Entonces sí es momento de meterle mano hasta el fondo, pero obviamente pues sí, 100 días, pues 100 días apenas viste el rostro. Pero hay que ver todo lo que hay dentro del cuerpo. La cabeza, el cerebro, cabeza de la hidra apenas. Sí, entonces sí, una vez que se conozca todo, pues primero hay que empezar a quitar todo lo que está malo. Este es un tema, pero es prioritario. A ver, pero mientras eso pasa, siguen subiendo caravanas de Centroamérica, ¿no? Así es. Y te siguen deportando mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos. Miles. En el último año de Barack Obama deportó 16,000 personas a Tijuana. Yo fui también directora de Seguridad Pública aquí en Ciudad de México, fui el primer mando único, creé el CAS, y allá en Tijuana fui directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y el primer programa que agarré fue el de Rescate Integral del Bordo. Cuando me doy cuenta digo, caray, es que están deportando una cantidad de gente
que no solamente son mexicanos, en esas deportaciones vienen muchos centroamericanos que se hacían pasar por mexicanos. Yo en su momento le solicité al alcalde de San Diego y al gobernador de California que nos hicieran una lista de las personas que venían saliendo de prisiones como Lompoc, que es una de las prisiones de alta seguridad de California, porque nos deportaban criminales. Te estaban verdaderos criminales. delitos de alta, delincuentes de alta peligrosidad. Que se estaban quedando en Tijuana. Entonces, sí es un asunto muy complejo. Abusados, es que ese es el tema, es o sea, no solo entra gente mala del sur, también entra gente del norte. Claro. Y debemos de tener una política clara de y todavía filtración. Trump te dice que tú le mandas a gente aquí. También de supuestos delincuentes. es más, de los peores malosos de Estados Unidos han estado aquí en nuestro país. Así es. Enviados por enviados o por gusto. Ya me voy. Un placer haberlos tenido. Irma Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, al contrario. Reactiva Tijuana, mucha suerte y muchas gracias, Fausto Lugo. Con todo gusto, Pepe. Ex titular de Protección Civil de la Ciudad de México. Un placer haberte tenido. Nos vemos pronto. Pepe. Y te seguimos dando lata, síguenos contando para poder darle seguimiento a estos temas. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted. Que le vaya muy bien, buena tarde.